Como siempre es un gusto enorme poder saludarte y llegar hasta tu hogar a través de esta transmisión remota. Te saluda el profesor Tomás Cerquén Montermoso y en esta oportunidad voy a compartirles una información que será de mucha utilidad para tu vida profesional, para tu formación académica. Hoy día vamos a referenciar un artículo periodístico según lo establecido en Normas APA, séptima edición. Así es que disfruta de este vídeo que lo he preparado con mucho cariño para ti. En la redacción académica debemos respetar pasos para poder llegar a redactar un texto, llámese un texto académico expositivo o llámese un texto académico argumentativo. Para ello, quiero que el día de hoy tengas presente lo siguiente. ¿Cuáles son esos pasos para poder redactar un texto académico? Lo primero que vamos a hacer es elegir y delimitar el tema. Empieza por ese punto. ¿Sobre qué quieres escribir? ¿No? ¿Quieres hablar sobre las redes sociales? ¿Quieres hablar sobre, de repente, la adicción a las redes sociales? Pero te recomiendo que no solamente elijas el tema, sino que también lo llegues a delimitar. Podrías hablar, por ejemplo, de la adicción al Facebook por parte de los adolescentes en esta época contemporánea, ¿no? Mira, adicción al Facebook, ya que el Facebook es una red social. Entonces, no solamente elijas el tema, sino delimita el tema. ¿Qué quieres hablar de la contaminación ambiental? Muy bien, tu tema será la contaminación ambiental, pero delimítalo. Podrías hablar de la contaminación del agua. Podrías hablar incluso de la contaminación, ¿no?, de las aguas, de repente de los ríos de la selva peruana, ¿no? Podrías hablar de la contaminación de las aguas del mar del norte peruano, ¿me entiendes? Es decir, se delimita. De lo contrario, no tendrías una dirección a dónde llegar. Como punto 2, te recomiendo que busques la información en fuentes confiables. Llámese Google Académico, llámese un artículo científico, revistas indexadas, periódicos de confianza, etc. Una vez que encuentres esa información, te recomiendo que la registres respetando normas APA, normas Vancouver, ¿no?, etc. Dependiendo del área a la que pertenezcas. En este caso estoy trabajando normas APA para lo que es humanidades. Entonces registra la información encontrada. Esa información de confianza, regístrala. Y ya en otra oportunidad hablaremos también cómo analizar la información encontrada aplicando estrategias lectoras. Elabora un esquema respetando la superestructura del texto elegido. Si es que elegiste escribir un ensayo argumentativo, pues el ensayo tiene una superestructura. Tiene una introducción, tiene un desarrollo, tiene una conclusión. En la introducción siempre se plantea un contexto, luego viene una pregunta-problema, luego viene una hipótesis. En el desarrollo se argumenta la hipótesis y en la conclusión se reafirma esta hipótesis convertida ya en una tesis por haber estado validada con los argumentos citados. Luego redactamos el primer borrador. Revisamos y corregimos y terminamos por editar el texto académico para finalmente llevarlo a una exposición, publicación y difusión. Estos son los 7 pasos que propongo para poder redactar un texto académico, llámese un texto expositivo o llámese un texto argumentativo. Lo que viene ahora es empezar con el paso número 1, que es justamente elegir y delimitar el tema. Vamos a ver. Propongo a continuación lo siguiente. Quiero escribir sobre el uso de pantallas interactivas en estudiantes preescolares durante la última década. Recuerden que el tema delimitado debe respetar esta estructura. Pregúntate tú, ¿de quién se habla? Se está hablando del uso de las pantallas interactivas. ¿En dónde? En estudiantes preescolares. ¿Cuándo? Durante esta última década. De esta manera tienes el tema delimitado, que respeta esta estructura, el quién, el dónde y el cuándo. Ten muy presente esta estructura porque te va a ser de mucho provecho para iniciar tu redacción académica. Cabe resaltar que el texto que voy a escribir junto a mis estudiantes es un ensayo argumentativo.
Y cabe resaltar que todo texto argumentativo es aquel que desarrolla un tema que se presenta siempre a controversia y que sostiene o defiende una postura llamada tesis a partir de una o varias razones llamadas argumentos. Cabe resaltar que antes de que se llame tesis en un ensayo argumentativo se le llama hipótesis, y una hipótesis no es más que una afirmación empírica que uno se da en razón a una pregunta que se plantea. Por ejemplo, yo puedo plantearme la siguiente pregunta-problema y decir: ¿deberían los niños utilizar teléfonos celulares? Y yo mismo puedo tener una postura, es decir, yo ya sé sobre qué voy a escribir. ¿Voy a hablar a favor del uso de celulares en los niños o voy a hablar en contra del uso de celulares en los niños? Entonces yo podría decir que sí deberían utilizar teléfonos celulares los niños, ya que son nativos digitales y los motiva a aprender, por ejemplo. Miren esa afirmación empírica que estoy en estos momentos diciendo, ¿no? Pero también podría tener una postura en contra y decir que los niños no deberían utilizar teléfonos celulares, ya que puede afectar su sistema nervioso. Y esta vez, por ejemplo, estoy dando una postura en contra del uso de los celulares en los niños. Eso que acabo de decirles es una afirmación empírica que necesita ser demostrada, que necesita ser validada, y para ello aparecen los argumentos. Recuerda que argumentar es demostrar lo que alguien afirma, demostrar lo que alguien sostiene. Entonces, demuestra lo que estás afirmando, ¿no? Si estoy afirmando que los celulares afectan el sistema nervioso de los niños, entonces debería yo demostrar lo que estoy diciendo. Y ahí aparece la argumentación. Incluso existen diferentes tipos de argumentos con los que tú puedes validar tu hipótesis, ¿no? Argumentos de expertos, argumentos de autoridad, argumentos estadísticos, argumentos pragmáticos, argumentos morales, etc. Eso lo veremos en otro vídeo, así es que tienes que estar muy atento a lo que voy a ir publicando durante estas semanas. Pues bien, entonces, dicho esto, miren, tenemos el tema delimitado. El uso de pantallas interactivas en estudiantes preescolares durante la última década. Viene mi pregunta-problema que va a generar reflexión. ¿Y cuáles son las consecuencias que ocasiona el uso de las pantallas interactivas en estudiantes preescolares? A raíz de ello viene mi respuesta empírica hipótesis, que va a tener dos variables. Por un lado, creo que el uso de pantallas interactivas en estudiantes preescolares perjudica su sueño. Y no solamente le perjudica el sueño, sino también perjudica la visión de estos niños. Miren lo que estoy planteando, que las consecuencias que ocasiona el uso de las pantallas interactivas en los niños es que les perjudica en el sueño y les perjudica en su visión, ¿sí? ¿Qué es lo que hago a continuación? Pasaré al siguiente punto o al siguiente paso, que es justamente buscar información. Miren, voy a continuación a buscar información en fuentes confiables, ¿no? Que me permitan poder demostrar, argumentar o probar lo que he mencionado en mi respuesta empírica a la que se le llama hipótesis. Fuentes confiables como por ejemplo, miren, tenemos aquí libros, diarios o periódicos, revistas, tesis, si es que fuese información en físico, ¿no? Si es que lo tuviese al alcance de mis manos. Pero por esto del confinamiento, mucha información la podemos encontrar de manera electrónica. Llámese el Google académico, repositorios de diferentes universidades de prestigio, puede ser la UNPRG, la PUT, en fin, diferentes universidades a las que tú puedes acudir, donde ahí se publican las tesis, ¿no?, que realizan alumnos de pregrado, de posgrado también. Ahí también puedes encontrar revistas científicas indexadas, etc. De lo contrario, también puedes acudir al nombre de alguna revista en particular, ¿no? Puedes ir y acudir a diarios electrónicos de prestigio. En mi caso, por ejemplo, he acudido a un diario español llamado Diario El País, donde he encontrado una información muy importante que va a empezar a permitir validar mi primera variable. ¿Quieres ver de qué se trata? Pues continúa entonces conmigo en esta siguiente parte. Vamos ahora a registrar la información que se ha encontrado en estas fuentes confiables. Y tenemos, por ejemplo, en esta oportunidad, mira, voy a validar mi variable número 1.
que las pantallas interactivas perjudican el sueño de los menores. Eso es lo que estoy afirmando. Pero ahora necesito que esa afirmación se demuestre, se pruebe, se argumente. Para ello voy a acudir a buscar información en fuentes confiables. Ya la encontré, miren lo que he encontrado. Ahí tenemos lo siguiente. Tenemos este periódico interesantísimo donde voy a reconocer ahora sus partes. Miren, el nombre del diario es El País, es un diario español. El título del artículo es Tabletas y móviles ya estropean el sueño de los preescolares. Y el autor es Javier Salas, publicado dicho artículo un 19 de abril del 2017. Lo que viene ahora es lo siguiente: referenciar tal como lo establece Norma Zappa. ¿Qué dice Norma Zappa? Si tú quieres referenciar un artículo periodístico, lo que tienes que hacer es primero registrar el apellido del autor, luego la fecha, el título del artículo, el nombre del periódico en cursiva y finalmente el URL. ¿De acuerdo? A ver, lo vemos. Salas, Javier, entonces ponemos su apellido paterno Salas, coma, más la J de Javier y punto. Entre paréntesis tenemos la fecha, miren, 2017, abril 19. Si te das cuenta, entre abril y 19 ya no se separa por coma. Se cierra el paréntesis, se coloca punto. Luego viene el título del artículo, Tabletas y móviles estropean el sueño de los preescolares. El nombre del diario en cursiva. Y finalmente el URL. Así es como queda referenciado un periódico electrónico. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasaría si es que tu artículo periodístico encontrado no tiene autor? De repente te pasó eso, que encontraste un artículo periodístico y no estaba el autor. Pues lo que tienes que hacer, según Norma Zappa, es lo siguiente. Debes colocar en ese caso el título del artículo primero, luego la fecha, el nombre del diario y finalmente el URL. Es eso lo que se tiene que hacer si es que no tuviese autor tu artículo. ¿De acuerdo? A ver, lo repasamos de nuevo, pero esta vez con un segundo ejemplo. Miren, ahí están las partes reconocidas para que las tengas presente. Y en esta oportunidad viene mi segunda variable. Mira, en esta oportunidad vamos a referenciar artículos que validen mi variable 2. Es decir, que las pantallas interactivas perjudican la visión de los menores. A ver, vamos a ver cómo nos va. Y en esta oportunidad he encontrado este artículo, mira, electrónico, en esta publicación titulada guiainfantil.com. El artículo se titula ¿Cómo afecta el uso de los smartphones y las tablets a la salud visual de los niños? Lo escribe Cristina González. Entonces miren cómo quedaría referenciado el artículo, teniendo en cuenta la estructura ya mencionada anteriormente. González, C, la fecha, 2017, abril 17, el título, en cursiva el nombre de la publicación electrónica y finalmente su URL. ¿Y qué hubiera pasado si es que no hubiera tenido autor? A ver, lo recordamos. Si no hubiese tenido autor, primero se pone el título, luego la fecha, finalmente en cursiva el nombre de la publicación electrónica y finalmente su URL. ¿Sí? Ahí está. Bueno, espero que te haya gustado esta explicación y no olvides que para investigar la verdad es preciso dudar en cuanto sea posible de todas las cosas, una vez en la vida. Agradezco mucho tu atención y un servidor, Tomás Cerquén Montermoso. Puedes seguirme en mis redes sociales, suscribirte a mi canal, escribirme de repente un correo y estaremos en contacto en un próximo video. Hasta la próxima, gracias por tu atención y suscríbete. Hasta una próxima oportunidad.